El Evangelio de hoy, según San Mateo, capítulo 14, del versículo 47 al 53. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos, una red que se ha echado al mar y que recoge peces de todas clases. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan, escogen los peces buenos, los echan en canastos y tiran los que no sirven. Así pasará al final de los tiempos. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los buenos y los arrojarán al horno ardiente. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Preguntó Jesús: ¿Han entendido ustedes todas estas cosas? Ellos le respondieron: sí. Entonces Jesús dijo: está bien cuando un maestro en religión ha sido instruido sobre el reino de los cielos, se parece a un padre de familia que siempre saca de sus armarios cosas nuevas y viejas. Cuando Jesús terminó de decir estas parábolas, se fue de allí. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nuevamente habla sobre el reino de Dios, el reino celestial. Jesucristo nos da a conocer a nosotros, sus hijos. Somos afortunados, bendecidos de escuchar la palabra de Jesucristo. Jesucristo no se guarda nada para sí mismo, lo comparte con nosotros, para que el día que nosotros somos llamados por Jesucristo, pues estemos preparados para ese momento, para ese acontecer hermoso. Para una vida eterna. Es lo que Jesucristo nos muestra. A todos los que cumplen sus enseñanzas, a los que hacen su voluntad. Es la promesa del reino celestial, de Dios Padre Todopoderoso, eterno, que nos espera. Envió a su único Hijo para darnos testimonio del amor de Dios Padre Todopoderoso. Jesucristo es el único el que conoce a Dios. Jesucristo nos viene siempre dando su palabra de vida a través de las parábolas. Pues aquí dice Jesucristo: el reino de los cielos, una red que se ha echado al mar y que recoge peces de todas clases. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan, escogen los peces buenos y los echan en canastos, y los tiran los que no sirven. Así pasará al final de los tiempos. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los buenos. Jesucristo mismo, al hablar en parábolas, nos hace entender. Parábolas hace como una comparación. Si nosotros tenemos oídos, atendamos pues esa palabra. Pongamos mucha atención, porque Jesucristo nos va a preguntar, así como a sus apóstoles, cuando les predicaba, les enseñaba el reino de Dios Padre Todopoderoso, les va a decir: ¿sí entendieron? Pues Jesucristo así en estos tiempos también nos dice: ¿han entendido ustedes todas estas cosas? ¿Qué diremos? ¿Sí o no? Pues Jesucristo mismo lo dice, que separará
a los malos de entre los buenos, pues enviará a sus ángeles que vendrán a separar. ¿Y dónde pararán los malos? Todos los que han hecho perversidades, sin tener compasión, misericordia con el prójimo, ¿dónde irán? Pues si tú escuchas la palabra, estás ahorita en ese instante haciendo daño a diestra y siniestra a tu prójimo. Esta palabra que sea palabra de vida, para tu salvación, para mi salvación. ¿Que dónde pararemos si no cumplimos las enseñanzas que Jesucristo? Porque si nosotros escuchamos la palabra de Jesucristo, pues la palabra es la semilla que caerá en nuestro corazón, que lo cogemos, sus enseñanzas de Jesucristo, y crecerá esa fe en grande, porque Jesucristo es grande, su fe es inmensa, no es pequeñito, no es limitado su amor. Jesucristo es eterno, es sin límites su amor. Por eso demuestra a través de su palabra que los buenos, los que cumplen sus enseñanzas, son los buenos actos que hacemos con el prójimo. Pues no hagamos daño, no estemos actuando de mala fe, no estemos, pues, teniendo a un Dios que es el demonio, que pervierte nuestras mentes, que nos miente, que nos seduce para caer en las bajezas del pecado. ¿Y dónde cree que el demonio está? Donde no saldrá nunca, jamás. Pues será ahí el llorar y rechinar de dientes, pues ahí los arrojarán al horno ardiente. Es todo el pecado que llevarás eternamente, porque el pecado está condenado para el demonio, porque Jesucristo condenó al demonio, porque era el rebelde, el que no quería cumplir las enseñanzas. Se rebeló contra Jesucristo y por eso está arrebatando las almas de muchos de nosotros, que somos sus hijos, criaturas, imagen y semejanza de Jesucristo. Pues tengamos presente su palabra de Jesucristo, que separará de entre los malos a los buenos con sus ángeles. Pues pidamos pues a Jesucristo que esa palabra sea acogida en nuestro corazón con sinceridad y dejar ese pecado que es condenado para el demonio. Jesucristo nos está regalando su reino celestial, siendo Él el Hijo de Dios, Padre Todopoderoso, Santo, viene a nosotros, que somos pecadores, pero tiene misericordia de nosotros porque sabe que el maligno nos ha seducido, engañándonos para caer en las bajezas del pecado. Y ya sabemos cuál es el pecado que llevamos cada uno de nosotros en nuestro corazón, en nuestra alma, porque las almas son eternas. Muchos no creen en el infierno, pero Jesucristo mismo lo está diciendo, el rechinar de dientes, el llorar. Ahí va a ser el lamento, porque después de la muerte hay juicio. Y el único el que nos va a juzgar a vivos y a muertos es Jesucristo. Él ya nos perdonó todo ese pecado, está en mí, en ti, en confesarnos, en sus consagrados sacerdotes de la Iglesia Católica. Escucha su palabra de Jesucristo, no dejes de perseverar, no dejes que te arrebate el maligno, el demonio, el diablo, la palabra de Jesucristo que nos está dando a revelar
su reino celestial, Jesucristo. Él no nos quiere llevar al infierno. El único el que se quiere llevar las almas al infierno es el demonio, engañándonos, seduciéndonos. Pero tú tienes la palabra de Jesucristo, ya tienes la vida perdonada por Jesucristo ahí en la cruz. Todos esos pecados han sido perdonados con su sangre santísima allí en la cruz. Vive la vida y pasión que Jesucristo pasó en vida para que te puedas salvar, yo también salvarme. Al contemplar la misericordia de Jesucristo, podemos tener misericordia al prójimo cuando hace daño. Se hace daño a sí mismo. Si tú tienes una conversión santa, predica la palabra de Jesucristo, evangeliza, lleva la palabra de vida de Jesucristo a muchos que se pierden, que están en pecado. El mundo está en tinieblas, más aún en estos tiempos. ¿Cuántos profetas hubiesen querido conocer a Jesucristo, su palabra? Pero murieron antes que conocieran a Jesucristo, y nosotros somos afortunados de tener a Jesucristo vivo y presente en la Santa Eucaristía, en la Iglesia Católica. Pues Jesucristo mismo nos dice: ¿han entendido ustedes todas estas cosas? Pues sus discípulos, ellos le respondieron sí. Tú y yo, ¿qué le diremos a Jesucristo si nos dice: ¿han entendido todo esto? ¿Le diremos sí o no? Entonces Jesús dijo: está bien, cuando un maestro en religión ha sido instruido sobre el reino de los cielos, se parece a un padre de familia que siempre saca de sus armarios cosas nuevas y viejas. Pues ¿cuántos de nosotros escuchamos la palabra de Jesucristo muchas veces y no somos capaces de entenderlo? Porque tenemos el corazón duro. Tenemos soberbia. Y eso no nos permite escuchar la palabra de Jesucristo y menos, pues, dejar ese pecado. Jesucristo me ama, te ama, pero no nuestro pecado. El pecado ha sido condenado para el demonio, para la condenación eterna. No permitáis que el demonio te quite la palabra, la gracia de Jesucristo Santo, porque Jesucristo nada se guarda para sí mismo, no es un Dios egoísta, es un Dios amoroso, un Dios misericordioso. Si conocieras la misericordia, todo ese amor que rebalsa en bendiciones para cada uno de nosotros, no te cansarías de alabarlo, de adorarlo a Jesucristo y hacer sus enseñanzas. Jesucristo nos ama, te ama, me ama. Él sufre al verte, a mí, a ti, en ese pecado, porque Él sabe que no podrás luchar contra todo eso. Amén.